Hola viajantes, bienvenidos a Múnich. Estamos aquí en la Manchesterplatz, se llama así desde el 2008, para conmemorar el aniversario del accidente de avión que costó la vida a muchos de los jugadores del Manchester United. No sé si habréis oído alguna vez sobre este accidente, bueno, los que seáis admiradores del fútbol o que os guste el fútbol, supongo que sí. Pero bueno, aquí el 6 de febrero de 1958, un avión de la British European Airways, el vuelo 609, se estrelló. Salí de aquí, antes estaba aquí el aeropuerto München Reit, vamos, un aeropuerto Riem, München Riem, perdonad que lo he dicho mal, el camión, otro camión, perdonad. Entonces ellos venían de jugar un partido, habían parado en Múnich solo para repostar, pero es febrero, estaba nevando y tal, y entonces habían hecho ya 2 intentos de despegar que habían salido mal, y al tercero se estrellaron aquí en esta zona. Y de las 44 personas que iban a bordo del avión, 23 fallecieron y 21 fueron heridas. Entonces, ya os digo que era un equipo además conocidísimo, los Bugsy Babes, que eran chavalitos muy jóvenes, que eran muy talentosos, pero vamos, el equipo quedó vamos, destrozado, porque es que ya os digo que habían muerto todos. Entonces aquí veis, esta placa se inauguró en el 2004, entonces veis aquí esto en el distrito de Trudering estamos, que es donde estaba, ya os digo, el aeropuerto en aquel entonces. Entonces veis que está en inglés: In memory of all those who lost their lives here in the Munich air disaster on the 8th February 1958. Estos son los nombres de los jugadores que perecieron, que uno de ellos además, Duncan Edwards, era vamos, una promesa nacional, que murió un par de días después, con 21 años, murió el 21 de febrero, que había quedado, o sea, sobrevivió al accidente del primer momento, pero después pereció. Entonces aquí veis lo mismo, pero en alemán. Estos son los jugadores y estos fueron los otros, porque murieron, a ver si veis aquí, estos son jugadores, y luego murieron un secretario del club, Walter Kriegmer, el asistente en jefe de Matt Babsey, que era el entrenador, Bert Woolley, el instructor del Manchester United, Tom Curry, Alf Clark, que era un periodista del Manchester Evening Chronicle, Don Davis, que era un periodista del Manchester Guardian, George Follows, que era periodista del Daily Herald, Tom Jackson, periodista también del Manchester Evening News, Archie Ledbrook, periodista del Daily Mirror, Henry Rose, periodista del Daily Express, Eric Thompson, periodista del Daily Mail, Frank Swift, periodista del News of the World, también además era exportero de Inglaterra y jugador del Manchester City, Kenneth Raymond, que fue el copiloto, que además murió después, 3 semanas después del accidente, Bela Miklos, que era un agente de viajes, que fue el que organizó el vuelo este, y Willy Satinov, que era un aficionado, que además era el propietario de un hipódromo y amigo cercano de Matt Busby, que era, ya os digo, el entrenador, y Tom Cable, que era uno de los TCPs, de los asistentes de cabina. Entonces veis aquí todos los nombres. Aquí hay una plaquita que dice que el Manchester United quiere expresar su gratitud a la ciudad de Múnich por dar el sitio para esta placa. Quiere darle las gracias a las personas de aquí de Múnich por la compasión que mostraron después del accidente. El Bayern, el Fútbol Club Bayern, por su amistad y su asistencia en crear este memorial. Otro camión, perdonad. Y por ayudar aquí para crear este monumento el 22 de septiembre de 2004. Lo mismo en alemán, esto está en inglés, esto está en alemán. Aquí veis la plaquita del Manchester United. Aquí no sé qué habría, porque lo que sea se ha despegado. Aquí han puesto flores hace poco. Python Reese, Mafuk will never die. Aquí le han puesto flores. Entonces veis ahí arriba Manchesterplatz, y aquí es lo mismo, pero en alemán y en inglés. Esta placa marca el sitio en el que el avión
se estrelló el 6 de febrero de 1958, en el que 23 personas murieron. Entre ellas estaban 8 jugadores del equipo de fútbol del Manchester United Club. Y luego otra cosa que también hay aquí, aparte de este monumento, que ya veis que es bonito, es esta vitrina. Bueno, os voy a enseñar, voy a dar una vuelta para que veáis cómo es la placita. Es una plaza muy cuca. Ya os digo que esto era un aeropuerto entonces, ahora es una zona residencial, aquí la gente vive y entonces claro, esto no parece un aeropuerto ahora, que además esto inspiró a que los aeropuertos estuvieran un poco más fuera de las ciudades, es que esto estaba en mitad de la ciudad. Entonces os voy a enseñar ahora esta placa, o sea, esta vitrina, que también está aquí desde un poquito después. Bueno, primero os la voy a enseñar así en general, que la veáis. Ay, perdona, se da todo el sol. Entonces vamos a ir por las 4 caras. Veis aquí, esto es un poco para los fans. Aquí traen Duncan Evans. Este es el que os digo que era toda una promesa del fútbol en aquel entonces. Tenía todo el potencial del mundo. Murió un par de días después, bueno, un par de días, el 21 de febrero, un par de semanas después. Estos son algunos de los jugadores. Perdonad, que está dando el reflejo, no sé cómo enseñároslo. Pero vamos, veis aquí los jugadores, porque aquí vienen, es un poco como un peregrinaje. Los jugadores vienen aquí, los fans vienen aquí, traen sus bufandas. Pues aquí veis Place of Remembrance, marcando el 50 aniversario del desastre de Múnich. Un servicio de memorial se hizo aquí el 6 de febrero de 2008. El que vino el alcalde de Múnich, vinieron jugadores, el presidente del Bayern de Múnich, Sir Bobby Charlton, club. Para Sir Bobby Charlton, esto es uno de los supervivientes, que además es embajador del club. Entonces fue cuando empezaron estos son fotos de aquel evento. Pues lo mismo, arriba en inglés, abajo en alemán. Entonces aquí veis pues las camisetas del equipo con los nombres de los jugadores, fotos. Estos son todo objetos de culto de los jugadores. Veis ahí los nombres de las víctimas. We will never forget you. Una pena porque además que eran todos súper jovencitos. Todos chavales de 20, 21, por eso los llamaban los Babsy Babes. Lo veis ahí en la bufanda, The Babsy Babes. Es una camiseta que se la ve ahí súper antigua, de cómo eran entonces. Esto es la verdad que es un memorial muy bonito. Aquí es cuando vinieron a poner la primera piedra de esta vitrina. El 6 de febrero del 2020, o sea, este lleva poco tiempo aquí, en el 62 aniversario de la tragedia. Entonces vinieron, aquí todas estas personas, ponen abajo quiénes son todos eso, igual Patrick Burns, el de la fundación del Manchester United Memorial, Uli Hoeneß, del Bayern Múnich, el doctor Mark Salzmann, Red Dogs Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, del Bayern Múnich. O sea, toda esta gente vinieron aquí para poner la primera piedra de lo que sería esta vitrina. Va a pasar un tractor ahora, en serio. Perdonad el ruido, pero es que ya has visto que estoy en mitad de la calle. Entonces, bueno, pues estos vinieron, ya os digo, esto lleva aquí desde el 2020. Desde aquí por el otro lado, este era el avión, el Elizabethan. Ya os digo, el problema de esto, le echaron la culpa al piloto, como siempre, porque decían que no había, ¿cómo se dice esto en español? Lo sé decir en inglés, de-iced, que no había quitado la nieve de las alas y por eso el avión se estrelló. Pero no le echaron la culpa a él porque sí, pero no, el problema estaba que la pista tenía como aguanieve. Entonces sabéis que el avión tiene que coger velocidad hasta que llega al V1, la velocidad en el punto de no retorno, cuando ya tiene que levantar el morro, porque tiene que levantar el morro. Pues al final de la pista había aguanieve y eso frenó el avión, no consiguieron llegar a la velocidad que tenían que llegar y eso fue lo que hizo que se estrellaran. Pero eso se supo años después. Primero le echaron la culpa al capitán, que al pobre le echaron de la compañía y se tuvo que retirar a su granja, pero sin tener culpa ni nada, porque el capitán sobrevivió. Pero bueno, pues aquí veis, estos son todos los que han ayudado, todos los responsables de aquí del club de fans y tal. Pero vamos, este es el avión, el Elizabethan. ¿Lo veis?
Pero ya os digo que el capitán no tuvo la culpa, al final se demostró. Este es el monumento que hay en el Old Trafford de Manchester, que es este reloj que marca la fecha y la hora a la que se estrellaron. Está ahí en el estadio del Manchester United. Aquí lo mismo, el día que murió el Manchester United, los Babsy Babes. Entonces eso, que venían de jugar un partido de semifinales de la Copa de Europa, que quedaron 3-3 contra el Red Star de Belgrado. Y pues eso, cogieron este avión, pararon aquí en Múnich para repostar. Y esto fue lo que pasó. Así que aquí lo veis, de los 44 pasajeros, 23 murieron. Pues aquí yo creo que son... Es que bueno, aquí veis el símbolo del Manchester United. Thank you to the wonderful citizens of Munich for 60 years of respect and compassion. Gracias a los maravillosos ciudadanos de Múnich por 60 años de respeto y compasión. Qué bonito. Así es como quedó el avión. Destrozadito. Estos son los jugadores que murieron. Todos chavalitos. Y luego abajo veis aquí los journalists. Estos todos los periodistas, el piloto. Bueno, Ken Ryman es el copiloto, no el piloto. Zayn, o algo así se llamaba el piloto. Y supongo que aquí los que están de rojo, ¿veis? Es que está justo el... Pero ves que aquí hay jugadores que están como marcados en rojo, supongo que son los que murieron. O sea, hay jugadores... La foto es en blanco y negro, pues hay jugadores que están en blanco y negro y hay jugadores que están marcados en rojo. Supongo que serán los que murieron. Lo estoy diciendo yo, ¿eh? Pero bueno, veis aquí muchas banderitas. Y aquí los que vinieron a la inauguración de aquí de la piedrecita, vamos, del monumento. ¿Que fue cuando? Aquí lo veis. Estas son las personas que vinieron a inaugurarlo. Pues este es el monumento, aquí lo tenéis, la vitrina, ya os digo, desde 2020. El monumento creo que hemos dicho desde 2004. Aquí está en forma de campo de fútbol. Tiene sentido. Y la Manchester Platz, que se nombró después, creo que fue primero esto, luego la plaza se nombró Manchester Platz en 2008 y luego la vitrina en 2020. Así que, bueno, pues no sé si habríais oído de este accidente aéreo. No es el primero en Múnich, o no sé si lo habréis visto ya el vídeo. Hay otro vídeo de otro accidente aéreo también en Múnich que os voy a enseñar, os habré enseñado ya, no sé si lo habréis visto. Pero bueno, este es muy emotivo porque esto es como el accidente del Gran de Torino. Basta que haya un equipo de jóvenes que está triunfando, que está bien, para que venga alguna tragedia y pasen estas cosas. Es una pena, así que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo espero que mi pequeño homenaje desde aquí, hecho con todo el respeto, sabéis que yo intento siempre estas cosas hacerlas con todo el respeto, espero que se note. Y bueno, los que no lo conocíais, pues ya lo habéis conocido. Hay un capítulo de no sé si es Seconds from Disaster o Air Crash Investigations. Si lo encuentro os lo pondré en la caja de descripción, porque os lo van a explicar mejor que yo, porque yo también de aviación, aunque fui TCP, pero no sé exactamente. Sé que es por el tema del aguanieve, que no pudo el avión coger la velocidad que necesitaba para despegar, pero está mejor explicado. O sea, si encuentro, porque sé que hay un documental, pero se centra más en los jugadores que en lo que es el accidente. La información que encuentro os la pondré en la caja de descripción para que sepáis mejor quiénes fueron estos chicos y qué pasó aquí en este accidente. Pero bueno, desde aquí mi pequeño homenaje, desde el Manchester Platz, la plaza de Manchester, en honor a los Babsy Babes, y esperemos que todas las víctimas descansen en paz. Así que desde aquí, un saludo a todos viajantes, un saludo al cielo a los Babsy Babes y a todas las víctimas de aquel accidente, y hasta el próximo vídeo.